Ya, para comenzar, hoy vamos a trabajar algunos ejercicios bajo el concepto de esfuerzo de formación. ¿Ya? El esfuerzo en este caso dice que es la relación que existe entre una carga aplicada y el área que lo soporta. ¿Ya? Por tanto, lo vamos a dar cuenta de que el esfuerzo va a aumentar o disminuir, ¿ya? Manteniéndose obviamente una fuerza, dependiendo de la sección o el área. ¿Ya? Esta sección o área puede estar en milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados. Lo importante es mantener en este caso la unidad de medida durante el proceso o el ejercicio de cálculo y identificar en este caso cómo calcular el área, que es lo que nos interesa dependiendo en este caso de la forma que tenga el material, ¿no? Si es, por ejemplo, cilíndrico, el área, en este caso, se va a calcular en base al círculo. ¿Ya? Si es cuadrado va a ser lado por lado, si es rectángulo también. Entonces, dependiendo de la forma geométrica que tenga, ya la área se va a calcular, en este caso, de distinta manera. Pero nos damos cuenta que el área está dividiendo a la fuerza. ¿Ya? Por tanto, a mayor valor el número de abajo, ¿qué va a pasar? A mayor valor el número de abajo, ¿qué va a pasar? Menor arriba. A mayor área, vamos a tener un menor esfuerzo. ¿Por qué? Porque la misma fuerza se va a estar distribuyendo en una mayor área de superficie. ¿Ya? Por tanto, el material va a estar sometido a menor esfuerzo. ¿Ya? Estos esfuerzos pueden ser de diferentes tipos: tensión, flexión, compresión o cortante. ¿Ya? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que el, todo lo que nos rodea, en el fondo se aplica en este caso la fórmula de esfuerzo, porque siempre estamos viendo, ya si tenemos una fuerza que se está aplicando, ya por ejemplo, en una determinada unión, por ejemplo en un flange, vamos a necesitar una cierta cantidad de pernos, por ejemplo, lo cual equivale a una cierta área en total, que va a ser necesaria para soportar las cargas o la fuerza aplicada, ¿ya? O para mantener en su lugar, en este caso, las cañerías. ¿Ya? Si disminuyo el área, es decir, si disminuyo la cantidad de pernos, porque estoy disminuyendo el área, ¿ya? La fuerza se va a concentrar en este caso en los pernos restantes. Por tanto, ya a menor área, ¿ya? Que ahora voy a tener menos pernos, por ejemplo, voy a tener un mayor esfuerzo. ¿Un esfuerzo de qué tipo? ¿Ya? Puede ser cortante o puede ser de tensión. ¿Ya? Así que esta fórmula es la que vamos a trabajar los ejercicios que vienen a continuación. Profe, ¿qué es lo que significa esa O medio rara ahí? Es el esfuerzo. Esfuerzo es igual a fuerza partido por área. Ah, ok. ¿Ya? Ese es el famoso esfuerzo. Ahora, tenemos diferentes tipos de esfuerzo, ¿ya? Como lo habíamos comentado, tensión, flexión, compresión o cortante. En la teoría nosotros, en este caso, vamos a tener un esfuerzo inicial y un esfuerzo final, ¿ya? Pero en el fondo se calcula de la misma manera, ¿ya? Lo único que cambia van a ser los valores iniciales y los valores finales, pero la fórmula de cálculo va a ser siempre la misma. O también lo pueden encontrar como esfuerzo máximo o esfuerzo último, que también se conoce de esa manera. Cuando sucede, por ejemplo, el esfuerzo último, cuando el material alcanza en este caso su capacidad máxima que tiene a resistir en este caso las cargas o los esfuerzos que se están aplicando sobre ella, ¿ya? Ya sea
compresión, cortante, flexión o tensión, ¿ya? Entonces ahí, cuando hablamos en este caso de esfuerzo máximo, va a ser como la última, se podría decir, resistencia que va a poner el material frente a la carga que se le está aplicando. Posterior a eso, en este caso, va a colapsar el material y se va a generar, en este caso, la rotura. Pero el esfuerzo máximo es como que viene antes del esfuerzo último. El esfuerzo en ¿O es este lo caso mismo? máximo o último es lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo, ¿ya? Que es en el gráfico de esfuerzo de formación, sucede en este caso acá en la cresta, en la parte superior. Oh, Hasta ahí el material resiste, en este caso, hace su último esfuerzo. Ya posterior a eso, cuando lo que aparece después de, en este caso, del punto máximo, la tensión máxima, ya el material no está resistiendo una carga, ya se dio en este caso, ya, ya se dio, ya se generó la ruptura. ¿Ya? Ahora, lo que se hace en este caso, que después la ruptura, en este caso, o la grieta se va agrandando, agrandando, hasta que el material ya se ha descortado por completo, pero en ningún punto sobre la tensión máxima el material sigue resistiendo. ¿Ya? Ahí se dio completamente. ¿Se entiende? sí. Ya. Hola, buen día a Lo- todos. Buen día. Les dejé habilitado por si acaso a los que están llegando para que puedan revisar su nota. Pues ahora les va a aparecer su puntaje ¿Eso en el aula, profe? en el aula. Profe, ¿y hoy certamen? Sí, hoy y la próxima semana. La última semana, como le dije a su compañero, va a ser, en este caso, solamente para los que se van a examen y vamos a estar sacando promedio y puntaje durante el transcurso de la tarde. Ya en la mañana la seguimos dejando para ejercicio y, y después ya rinden solamente, se quedan a rendir examen los que deben nota o en este caso los que no llegan al 55. El resto se exhibe. Así que los que han, por lo menos la clase 2 y la clase siguiente con lo que es de cierta manera lo más duro en este caso de la asignatura. Ya. Para poder en este caso medir el esfuerzo, ya generalmente se puede hacer mediante los diferentes ensayos que tenemos. Uno de ellos era el ensayo de tracción, pero también existía el cortante, el ensayo en este caso de resiliencia. ¿Se acuerdan cuál era el ensayo de resiliencia? Cuando se ponía una probeta en una máquina y se hacía una resiliencia Sharpie, por ejemplo. Exacto, era el ensayo en este caso dinámico, considerado como un ensayo dinámico, el cual hacía impactar en este caso la probeta con el péndulo. ¿Ya? Profe, como que se le fue el audio al principio, no escuché nada. Lo siento. El ensayo de resiliencia era en este caso el ensayo Sharpie, que era uno de los ensayos para determinar en este caso el esfuerzo en este caso del material. Ahora, de acuerdo al tipo de material también, dependiendo en este caso lo que queremos analizar, vamos a tener muchos ensayos que son capaces de medir la dureza y el comportamiento del material frente a carga, ¿ya? Dependiendo en este caso qué es lo que queramos medir, si es flexión, compresión, tracción, si es ahí.
Como tenemos diferentes tipos de esfuerzo, vamos a tener diferentes sistemas para poder, en este caso, medir esos esfuerzos. Incluso dureza, en este caso, que son los ensayos de, en este caso, Vickers, Rodwell, Brinell, entre otros. ¿Ya? El esfuerzo cortante se analiza más que nada y se calcula porque no todos, en este caso, los elementos están sometidos a tensión o compresión, ¿ya? Sino que hay otros, en este caso, que pueden generarse esfuerzo cortante. Por ejemplo, en esa unión podemos tener un esfuerzo cortante, donde hay un pasador, en este caso, ¿ya? Que puede ser un perno, el cual está generando la unión de la parte superior con la parte inferior de esa estructura, y ese perno puede estar sometido, en este caso, a esfuerzo cortante, ¿ya? Eso se puede ver, por ejemplo, aquí la parte superior se encuentra, por ejemplo, en hace un pequeño movimiento o vibración eh, sobre la parte inferior que está más fija, ¿ya? Todos estos sistemas articulados, por ejemplo, que se encuentran apernados, generalmente generan fuerzas cortantes. ¿Ya? Y para, en este caso, calcular los esfuerzos cortantes, en este caso, vamos a tener los módulos de corte, ¿ya? Y los módulos de corte obviamente van a depender, en este caso, del tipo de material, ¿ya? Cada material tiene una resistencia, en este caso, y va a generar un módulo de corte distinto a otro, ¿ya? Y ahí podemos ver, en este caso, los módulos cortantes en gigapascal, en kilogramos partido por centímetro cuadrado, que bueno, también es una de las unidades más trabajadas, ¿ya? Y en libra partido por pulgada cuadrada, siendo en este caso el acero uno de los metales, ¿ya? Más resistente en cuanto a su módulo cortante. Y nos podemos ver que, por ejemplo, el cobre tiene un módulo cortante que es superior, en este caso, al aluminio, y el bronce, en este caso, muy similar al cobre también, pero está por debajo. El cobre un poquito más elevado. Profe, ¿eso se refiere netamente al ángulo o la forma que se corta al generar el efecto? Sí, a cómo se comporta en este caso el material cuando se le ejerce una fuerza en una determinada área, ¿ya? Pero en este caso bajo un esfuerzo cortante, ¿ya? Que era el que le mostraba al final de la imagen, que se genera de esa manera. Ah, ok. ¿Ya? O generalmente se encuentra en la unión apernada. ¿Ya? O piezas soldadas también puede ser. Entonces ahí vamos a tener los módulos cortantes, ¿ya? Obviamente en la tabla yo les puse en este caso 4, pero para todos los materiales existe un módulo cortante, ¿ya? Esto, en este caso, el módulo cortante obviamente se determina en este caso en base a un ensayo. Ahora, no basta en este caso para poder determinar el módulo cortante, no basta generar solamente un ensayo. Ya generalmente para poder calcular el módulo cortante, ya que es una constante en el fondo que se utiliza, se tiene que hacer mediciones, en este caso, bajo diferentes cargas, ¿ya? Aplicando diferentes fuerzas, ¿ya? Y ver cómo se comporta el material en el ensayo, e ir tomando y midiendo esos resultados, ¿ya? Y después nos vamos a dar cuenta, en este caso, la relación que existe ya entre cada ensayo aplicado, ya va a tener una relación, y esa relación en este caso va a ser el módulo cortante.
Para entender un poco más el diagrama de, en este caso, de esfuerzo de formación, ya, ahí vamos a tener diferentes zonas, más que nada, recordando en este caso la materia que vimos anteriormente, vamos a tener en este caso una zona elástica y una zona plástica, que son las dos zonas en este caso genéricas, pero dentro de ello vamos a tener diferentes partes o puntos en este caso del diagrama. Por ejemplo, el límite de proporcionalidad, ya que es el límite que se encuentra en esta zona. ¿Ya? Aquí hay una relación directa. ¿Ya? Por tanto, si se dan cuenta, el comportamiento es lineal. ¿Ya? Y ese comportamiento es lineal nos genera un módulo de elasticidad. ¿Ya? El módulo de elasticidad en este caso y el módulo cortante son dos módulos, son dos valores completamente distintos. ¿Ya? Y aquí nos podemos dar cuenta que el módulo de elasticidad en este punto, el límite en este caso elástico, tiene una relación directa, entonces se puede calcular, es una constante. ¿Ya? Y después lo vamos a trabajar más adelante. ¿Qué me pueden decir del límite elástico? A ver. Es como hasta dónde llega antes de deformarse, digamos. Ya, aquí, ¿cierto? Como dice su compañero, O sea, volver a... se genera una deformación. ¿Ya? Se genera una deformación. Por ¿Todavía eso, su estado normal? ahí está, por ejemplo, el esfuerzo y la deformación. Se genera una deformación evidente. Claro. A lo mejor no susceptible a simple vista, pero hay una deformación. Es decir, que el material va a cuando, si existe una deformación, en este caso, significa que el material de cierta manera está tratando de resistir, en este caso, al esfuerzo que se le está aplicando, que en este caso sería la fuerza, ya la carga, y recuperar en este caso su forma, en este caso, original. ¿Ya? Ahora, sin embargo, en este caso, en el límite elástico llega a un punto que estamos cercanos al límite de fluencia. ¿Ya? Por tanto, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ¿qué es el límite de fluencia o el punto de fluencia? ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado porque después del límite elástico viene, en este caso, el punto de fluencia. ¿Ya? ¿Se ¿Qué es acuerdan? el punto de influencia, profe? ¿Sí? El punto de fluencia era el cual, en este caso, el material ya deja de tener su propiedad elástica, se podría decir, y tiene, en este caso pasamos en este caso a la zona plástica, es decir, que el material, ya, la fuerza que se le está aplicando ya supera la capacidad en este caso que tiene de cierta manera el material, en este caso a deformarse en este caso y volver a retomar su forma original. Entonces, ese es el punto de influencia. ¿Ya? Entonces, el punto de influencia, el material deja, ¿no?, de cierta manera su propiedad elástica, ¿ya? Y es superado en este caso, supera su capacidad en este caso de poder resistir en este caso el esfuerzo y pasamos en este caso a la zona plástica, que sería la zona de que está en la parte superior. ¿Ya? Aquí no existe ningún módulo, en este caso como en la primera parte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso no es una constante, acá no se genera de forma lineal. Acá más que nada es una curva. ¿Ya?
Y vamos a encontrar en este caso el esfuerzo máximo o último que se encontraba justo en la cresta, en la parte, en este caso, acá de resistencia a la tensión, donde muestra acá. Donde el material alcanza su capacidad, habíamos dicho que alcanzaba su capacidad máxima, en este caso, de resistir al esfuerzo. ¿Ya? Ahora, si le seguimos ejerciendo una carga, obviamente el material en este caso ya va a generarse, va a colapsar y va a generar en este caso la ruptura. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces vamos a tener dos zonas claramente definidas, la zona elástica y la zona plástica. En la zona elástica vamos a obtener el módulo de elasticidad de los materiales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos estos materiales acá van a tener, de cierta manera, un comportamiento, una relación, ¿ya? Entre el esfuerzo y la deformación. ¿Ya? Vamos a tener una relación. Aquí vamos a poder generar una relación, en este caso, el cual los vamos a trabajar para poder desarrollar en este caso los ejercicios. Cuánto, por ejemplo, el material es capaz de dilatarse o expandirse o contraerse en este caso. También lo puede servir para eso. Algunos materiales, por ejemplo, cuando llegan al límite elástico, presentan una zona de excedencia que se le llama, que en el fondo se genera en la cresta entre el límite elástico y el límite plástico, ¿ya? Esa zona en este caso es cuando el material de cierta manera genera un temple, debido a que cuando se le está ejerciendo una carga, ¿ya? El material al resistir esa carga se genera una diferencia de temperatura en el material, ¿ya? Y esa, en este caso, diferencia de temperatura genera, en este caso, en algunos materiales, no en todos, genera una curva, en este caso una cresta, muy pequeñita que casi imperceptible en el gráfico, pero se encuentra que en algunos materiales es más que en otros, ¿ya? Eso significa que de cierta manera, para poder seguir, en este caso, y generar la zona plástica, se va a necesitar en este caso que se genere un aumento en la intensidad, se podría decir, de la fuerza que se le está aplicando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está generando una resistencia. Esa resistencia, en este caso, se debe al aumento de temperatura igual que se está generando en el material. ¿Ya? Genera una zona de endurecimiento. Por el calor se genera la zona de endurecimiento. Sí, porque de cierta manera aumenta su temperatura y eso genera un temple, aumenta su grado de dureza, ¿ya? Obviamente, dependiendo del material, algunos no presentan en este caso esa zona de endurecimiento. ¿Ya? Deformación unitaria, que también es un concepto que lo vamos a trabajar en los ejercicios. Cuando hablamos de deformación unitaria es cuando en este caso se considera, por ejemplo, en una barra o una sección, ¿ya? Donde se le ejerce una carga, en este caso se está ejerciendo una carga en su extremo, ¿ya? Bajo esa carga, en este caso, el material va a sufrir deformación, ya que en este caso vendría siendo deformación por alargamiento. Entonces, ¿qué se mide en la deformación por alargamiento? Se mide la diferencia en este caso, o el delta L, que es la diferencia entre el largo inicial y el largo final, ¿ya? Y aquí podemos obtener en este caso o el porcentaje de, en este caso, de formación unitaria del material. Ya lo podemos tener como porcentaje o como en este caso valor. Entonces siempre hay que tener presente para poder obtener la longitud inicial de la barra, ¿ya? Y ver cuánto es lo que se puede alargar en este caso la barra
antes de romperse. ¿Ya? La deformación unitaria es un proceso, en este caso, que nos va a servir, por ejemplo, para determinar la sección de los cables, por ejemplo, de una estructura, un puente, por ejemplo, etcétera, para poder saber cuánto es la capacidad, en este caso, que puede resistir ese cable sin deformarse. ¿Ya? Lo ideal en este caso es que cuando calculemos la deformación unitaria, si encontramos que existe un alargamiento presente al generar el cálculo, significa que ese material no nos sirve para la aplicación en este caso que estamos analizando. ¿Por qué? Porque se está sufriendo un alargamiento. El alargamiento debería dar un valor cercano a cero, lo más cero posible. Porque si no lo da cero, significa que está sufriendo un alargamiento. ¿Ya? Y si sufre un alargamiento, significa que el material se está generando, en este caso, una fuerza, el cual es mayor a la capacidad resistente del material. Y ese alargamiento, si esa fuerza continúa, va a generar la ruptura, en este caso, del material. Por tanto, a nosotros nos interesa que ese valor sea cero, para poder saber que ya, realmente en este caso, bajo este diámetro, por ejemplo, de cable, la deformación en este caso es cero, por tanto, ya cumple. Si en este caso nos damos cuenta que la deformación, por ejemplo, es de 0,1 milímetro, de cierta manera sí se está deformando. Por tanto, ese material, o bien cambio la selección del material, o cambio en este caso el diámetro o la sección en este caso que se necesita para realizar ese trabajo. Vamos a tener que volver a calcular con una nueva sección. De esa forma como que opera el concepto en este caso de deformación si lo vemos en la parte práctica. ¿Ya? Y antes de pasar a los ejercicios, vamos a empezar en este caso con el desarrollo en este caso de la guía. Vamos a hacer un repaso en este caso de los ejercicios anteriores, que son los dos primeros ejercicios de la guía, y después vamos a comenzar con los ejercicios relacionados con el tema. A ver si recuerdan un poco los conceptos de la guía. El primer ejercicio de dureza mediante ensayo Brinell. Se le da la carga, se le da el diámetro, ¿ya? Y el porcentaje, en este caso asociado al diámetro de la huella. Y se pide calcular en este caso la dureza Brinell. Después, por razones desconocidas, dice, se vuelve a aplicar el ensayo, pero no se registra la fuerza. Por tanto, le piden a ustedes determinar la fuerza en base, en este caso, a la dureza, ¿ya? Y se asume una dureza Brinell de 115, con un diámetro de huella de un 30%, y en este caso un diámetro de la bola de 4 milímetros. Así que voy a traspasar el enunciado. Y vamos a ver, son dos ejercicios que en el fondo es como un repaso de la clase pasada, y posteriormente vienen en este caso los ejercicios relacionados a la clase de hoy. Ya vemos cómo andas con este ejercicio. Acuérdense que terminando la grabación les voy a dar un break, ahora que conectamos, para que se tomen un desayuno y puedan continuar después. ¿Cuánto rato el break, profesor, después del desayuno? O sea, después del corte. Sí, les tomamos un break después del corte, unos 20 minutos para que se tomen algún desayuno y poder comenzar con más energía en la segunda parte. Ok. Ya en la tarde le envío el nuevo link, ya en este caso con la cuenta de mi colega para que no se nos caiga cada 40 minutos.
Ya calculemos la dureza obtenida del material en base a los resultados del ensayo de Orine. Ojo, la carga aplicada puede estar en kilogramos fuerza o puede estar en newton, ¿ya? Eso va a depender de la máquina, por tanto, si lo dan en newton, lo trabajan en newton, ¿no? Por la fuerza. ¿Cuánto es la dureza primera? La primera parte. Yo les traspaso los datos solamente, pero ustedes me dan el resultado. Recordar que cuando trabajan la raíz tienen que colocar el paréntesis, porque si no, no les toma el valor completo de acá adentro, le toma primero la raíz solamente del diámetro de la bola al cuadrado, y eso es lo único que le trabaja dentro de la raíz. Ya, por eso que la calculadora ustedes tienen que colocar el paréntesis. Ahora ya sabemos que es 120. ¿Cuánto le da dentro del paréntesis? Les falta el desayuno, ¿no? Sí, parece. Me da 2,30 y como 31 en total. A ver, a mí me da, por lo menos dentro del paréntesis, me da 0.18. 42. Abajo a mí me da 2.315. No sé si el resto les da lo mismo. ¿Cuánto me dijo que le había dado con el total? Sí, eso me da abajo. Ya. 2.30. Por tanto, eso vendría a ser una dureza Brinell B. 51,83. 51,83. Excelente. Miren, no sé si lo tengo por acá.
acá. Hay un ensayo en este caso, nosotros vimos el ensayo Brinell y el ensayo Vickers, ¿ya? El cual tiene en este caso, obviamente una tabla como esta, con los diámetros de impresión, ¿ya? Donde muestra, por ejemplo, el diámetro de impresión de la bola en milímetros, ya, por ejemplo, cuántos milímetros se marcó la bola en el material, ¿ya? Y vamos a encontrar en este caso el valor Brinell, el valor Rodwell y el valor Vickers. ¿Por qué nosotros vimos solamente el Brinell y el Vickers? Porque el Rodwell es muy similar al Brinell, ¿ya? También es una bolita y todo, pero el ensayo se hace de forma más rápida, esa es la única ventaja que tiene ese ensayo, que es más rápido, pero en el fondo es igual, ¿ya? Se aplica de la misma manera, pero es más rápido. Por tanto, en este caso, no es tan confiable como el Brinell. No, no es tan confiable como el Brinell. El Brinell es más confiable que el Rodwell. Por eso generalmente los que más se ocupan son el Brinell o el Vickers, ¿ya? Que da un resultado más fiable. ¿Ya? Entonces, vamos a tener la resistencia a la tracción en kilogramos partido por milímetro cuadrado, ¿ya? Y un factor de conversión de, por ejemplo, de 0.35. ¿Ya? Que eso es como un factor de conversión para obtener en este caso del valor, por ejemplo, Brinell, en este caso a la resistencia a la tracción en kilogramos partido por milímetro cuadrado, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el factor de conversión no necesariamente el valor es un valor exacto, ¿eh? Puede variar. Pero, por ejemplo, si ustedes toman el valor, por ejemplo, de los 514, ¿ya? En Brinell, que es la dureza Brinell, y lo multiplican por el factor de 0.35, les va a dar, en este caso, 180, ¿ya? Aproximadamente. Ahí dice 185. ¿Ya? Un valor cercano en este caso, por eso que es un valor de conversión de 0.35, en realidad puede variar un poquito, pero nos va a servir, por ejemplo, si nuestro valor en la dureza Brinell lo dio 51.83, ¿ya? Podemos ver el equivalente en este caso en kilogramos partido por milímetro cuadrado. Entonces, para Profesor, todo disculpe, ¿cómo podría repetir eso un poco, por favor? que en este caso el valor de la dureza Brinell, ¿ya? Es un valor, en este caso numérico, que obtenemos después de haber, en este caso, obviamente realizado el cálculo. Pero si ustedes dicen, ya me dio, no sé, pues 50 Brinell o 100 Brinell, por ejemplo, o 500 Brinell, ¿a qué hace referencia eso? ¿A qué hace referencia eso? Ya, para poder analizar y ver la referencia que hace, ya, en la resistencia a la tracción, que se mide en kilogramos partido por milímetro cuadrado, existe un factor de conversión que me permite tomar el valor de la dureza Brinell, aplicar este factor de conversión de 0.35 y obtener en este caso un resultado aproximado en lo que es resistencia a la tracción en kilogramos partido por milímetro cuadrado. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo acá el valor 116 Brinell y le aplico en este caso, lo multiplico por 0.